on, guys. Come on, let's go. Let's go. Keep it. Break it up. Let's go. We gotta get through it. Brothers for life, man. Lost forever. Hay momentos que rompen a una persona, momentos que no solo duelen, sino que cambian todo lo que eres. ¿Qué harías, si la persona más importante de tu vida desaparece? ¿Qué harías, si no pudiste salvarla? Hoy vamos a hablar de dos historias marcadas por la tragedia, dos hombres unidos por el mismo dolor, y separados por la forma en la que decidieron enfrentarlo. El dolor no siempre te rompe, a veces, te convierte en algo peor. No todos lloran a sus muertos. Algunos, los vengan. Nathan no gritó, no suplicó, porque cuando entendió que su hermana estaba muerta, ya era demasiado tarde para lágrimas. Solo quedó una cosa: hacer pagar a cada maldito responsable. Alex Hammond ni siquiera tuvo esa ventaja. Él no imaginó nada, no dudó, lo vio. El cuerpo de su hermana, tirado en el suelo, cuando aún era solo un niño. Y desde ese momento, algo dentro de él murió también. Dos hombres. Dos historias marcadas por sangre. Una sola idea grabada en la mente: si nadie hizo justicia, entonces yo la haré. Esto no es tristeza. Esto no es duelo. Esto es odio, convertido en propósito. Y cuando alguien cruza esa línea, ya no hay vuelta atrás. Porque cuando se trata de ellas, no hay reglas, no hay límites, no hay humanidad que valga. Solo una promesa: por mi hermana, hago lo que sea. Porque ellos ya tomaron una decisión, y están dispuestos a hacer lo que sea. Esto es, Nathan Maxwell Lux, o mejor conocido, como Nathan Dane Body, contra Alexander Hammond, o mejor conocido como Alex Hammond. ¿Quién de los dos logrará vengar a su hermana? Empecemos. En 1974, 4 niños están jugando al escondite en una vieja escuela abandonada. Los niños comienzan a intimidar a la niña Robin Hammond de 10 años, causándole su muerte tras caer desde una ventana. Los niños hacen un pacto para no decírselo a nadie, pese a que fue un accidente. Sin embargo, alguien fue testigo de lo ocurrido. Su hermano Alexander Hammond, quien, al estar presente al momento de la muerte de su hermana, decidió tomar cartas en el asunto, por lo que 6 años después, buscaría acabar con el grupo de chicos que le quitaron a su hermana. Alex posee una fuerza destacable, demostrando que enfrentarse a varios oponentes al mismo tiempo no representa un gran problema para él, haciendo referencia al meme de ustedes contra mí solo XD. Incluso ha logrado imponerse contra individuos físicamente superiores en tamaño. Pudo romper el vidrio del espejo de un baño, posiblemente utilizando sus propias manos. Aunque este punto debe tomarse con cierta cautela, debido a que no existe una confirmación exacta del método utilizado. También ha demostrado ser capaz de utilizar objetos improvisados como fragmentos de vidrio para causar cortes graves, incluyendo ataques dirigidos al cuello. Además, puede romper las ventanas de vehículos utilizando un hacha. Sin embargo, la hazaña que define su categoría de fuerza es su capacidad para decapitar a un individuo con un corte limpio de su hacha, siendo que para realizar esta acción se requerirían aproximadamente unos 616 joules de energía, colocándolo dentro del rango de humano máximo. En cuanto a su capacidad de levantamiento, el cálculo realizado por el usuario Walten estima que Alex podría haber levantado alrededor de 351 kilogramos en la hazaña de arrojar a un pendejo contra una mesa, una cifra bastante elevada que lo posicionaría dentro del nivel humano atlético. Cabe aclarar que dicho cálculo fue utilizado con el permiso del propio autor, por lo que se reconoce su trabajo y contribución al análisis de esta hazaña. Muchas gracias, amigo. Antes de continuar, aclaro una cosa, y es que al señor Hammond ya lo analizaron antes de que yo viniera, siendo el ya mencionado Walten quien hizo un video 10 de 10 con el personaje, por lo que les recomiendo bastante pasarse por su video y su canal también. La velocidad de Alexander es muy buena, ya mencioné anteriormente que el tipejo con pasamontañas puede hacerse un ustedes contra mí solo contra varios sujetos, incluso si son más grandes que él. Asesinar personas de sorpresa o incluso si están asustadas o con miedo. Puede quitarse antes de que un vehículo lo atropelle. Sus ataques son tan rápidos que pueden dejar sin cabeza a una persona de un solo tajo. Ha demostrado correr y moverse de forma rápida.
Alex fue capaz de superar a personas normales de varias formas, ya sea en peleas cuerpo a cuerpo, o en persecuciones, por lo que perfectamente, el hermano vengativo podría entrar en el nivel atlético sin muchos problemas. La resistencia física de Alex Hammond es muy resaltable, soportando ser golpeado por un gordo trolo que lo tumbó de la camioneta. Soportar golpes de tipos más grandes y fornidos que el que logran tumbarlo. Soporto caerse de un vehículo en movimiento. Y soporto ser electrocutado por un cable que logro tumbarlo incluso, siendo que una descarga eléctrica menor puede causar dolor muscular y desencadenar contracciones musculares leves, o sobresaltar a la persona y provocar una caída. Las descargas graves pueden causar anomalías en el ritmo cardíaco que pueden no tener mayores consecuencias, o producir la muerte de forma inmediata. Y obviamente, su resistencia física debería estar a la par de su fuerza, nada más ni nada menos. La durabilidad de este sujeto es bastante notable. Ha demostrado ser capaz de soportar golpes de oponentes físicamente más grandes que él e incluso sobrevivir a una descarga eléctrica provocada por un cable, cuyo potencial destructivo ya fue mencionado anteriormente. Aunque dicha descarga dejó al señor Hammond incapacitado durante un tiempo, logró levantarse y continuar con su cacería, siendo capaz de seguir enfrentándose a sus enemigos pese al daño sufrido. Posteriormente, recibió un hachazo directo en la cabeza, una herida claramente letal. Aún así, consiguió incorporarse, caminar y pronunciar sus últimas palabras antes de finalmente morir debido a las lesiones. Esto demuestra un nivel de resistencia al dolor y capacidad de mantenerse en pie fuera de lo común. Cabe recordar que un fuerte traumatismo en la cabeza puede dejar inconsciente a una persona al instante o provocar graves dificultades para caminar, hablar o coordinar sus movimientos. Sin embargo, Alex fue capaz de realizar todas esas acciones durante un breve periodo antes de sucumbir a sus heridas. En el tiempo, es capaz de perseguir, acechar y asesinar a sus víctimas durante toda una noche sin mostrar signos evidentes de agotamiento. Además, puede participar en múltiples enfrentamientos consecutivos sin que su rendimiento disminuya de forma apreciable, lo que demuestra una resistencia sostenida durante pocas horas. La inteligencia de Alex no es precisamente su mayor fortaleza, sin embargo, destaca en varios aspectos a pesar de ser un joven profundamente traumatizado. Ha demostrado ser lo suficientemente sigiloso como para asesinar a sus víctimas de maneras en las que, o bien no tienen oportunidad de defenderse, o ni siquiera llegan a darse cuenta de quién los atacó. Del mismo modo, es capaz de infiltrarse y abandonar distintos lugares sin ser detectado. También ha demostrado conocimientos básicos sobre el uso de equipos de sonido durante la fiesta de graduación, además de ocultar eficazmente su identidad mediante el uso de un pasamontañas. Posee una habilidad notable con su característica hacha y es competente en el combate cuerpo a cuerpo. En teoría, Alex elaboró un plan para vengarse de los asesinos de su hermana, aunque nunca se le ve planificando de manera explícita. El hecho de haber esperado 6 años para actuar y elegir específicamente la noche de graduación sugiere cierto grado de premeditación. Asimismo, sabe cómo intimidar psicológicamente a sus objetivos, manipulando las luces del lugar o utilizando fotografías para generar miedo y confusión. Si bien todas estas son cualidades destacables, ninguna supera lo que podría esperarse de un ser humano entrenado o especialmente astuto. Alex demuestra ingenio, sigilo y habilidad, pero sus hazañas siguen estando dentro de los límites de un humano promedio, por lo que resulta apropiado clasificar su inteligencia en ese nivel. En cuanto a su armamento, su arma principal es su característica hacha, con la que ha demostrado un manejo competente. Como arma secundaria, utiliza un fragmento de vidrio, aunque también puede recurrir a ataques físicos directos si la situación lo requiere, teniendo un decente estilo de pelea. Sus principales debilidades son su exceso de confianza y su impulsividad. En varias ocasiones se muestra demasiado confiado al momento de rematar a sus víctimas, dándoles la oportunidad de escapar o esconderse. Del mismo modo, sus emociones pueden llevarlo a actuar de forma precipitada, lo que puede jugar en su contra. Nathan creció junto a su hermana gemela, Crystal, y su madre.
Su padre abandonó el hogar cuando la familia se derrumbó, convencido de que su violento temperamento solo causaría más sufrimiento si permanecía con ellos. Desde muy joven, Nathan asumió el papel de protector de su familia, especialmente de Crystal, con quien compartía un vínculo inseparable. Sin embargo, esa tranquilidad terminó de forma brutal. Una noche, ambos hermanos fueron secuestrados por una organización dedicada al tráfico de personas y al mercado negro. Tras enfrentarse a sus captores, Nathan fue golpeado y encerrado en un sótano oscuro y helado, atrapado detrás de una pesada puerta de acero. Mientras permanecía cautivo, la desesperación crecía con cada segundo. Lo único que ocupaba su mente era una pregunta. ¿Qué le estaban haciendo a Crystal? Cuando finalmente logró escapar, ya era demasiado tarde. Al encontrar a su hermana y comprender el horror que había vivido, la mente de Nathan se quebró por completo. La culpa de no haber podido protegerla destruyó todo lo que quedaba de él. Su dolor se transformó en una ira incontrolable, y aquella noche desató una masacre. Uno por uno, los responsables fueron perseguidos y asesinados de manera implacable. Pero la venganza no le devolvió a Crystal. Desde ese día, Nathan quedó marcado por un profundo trauma. Comenzó a escuchar voces, sufrió alucinaciones y desarrolló una obsesión enfermiza por vigilar y perseguir a quienes consideraba monstruos. Convencido de que el mundo estaba lleno de personas iguales a quienes destruyeron su vida, inició una cruzada sangrienta contra criminales, traficantes y miembros del bajo mundo. Para algunos, Nathan es un monstruo. Para otros, es el castigo que acecha en la oscuridad. Lo único cierto es que el joven que juró proteger a su hermana murió el día que la perdió. Lo que quedó después fue un asesino consumido por la culpa, la venganza y una mente que jamás volvió a conocer la paz. La potencia física de Nathan es bastante buena, siendo que desde joven se declara como un chico que se metía de forma muy frecuente en peleas. Puede derribar a personas que en esa etapa de su vida eran más grandes que él, como a la niñera que lo cuidaba a él y a su hermana, y el ataque fue tan fuerte que incluso se menciona que la niñera terminó con cortes y un brazo roto. Pudo alejar a un adulto de un golpe, como también el poder pelear con varios a la vez, solo por el hecho de proteger a su hermana. Se ha mencionado que el joven Maxwell es capaz de derribar adultos de un golpe estando en un estado de ira desatada, como también sacarle el aire a otro pendejo que lo trataba de golpear con una barra de metal. Cabe recalcar que a Nathan no le importa utilizar todo su cuerpo en una embestida, sorpresivamente esta hazaña tiene su valor también en potencia, pero también en resistencia, pero para no hacer tan largo este aspecto, dicha hazaña será cuantificada después, siendo que utilizando la velocidad y peso de Nathan podemos sacar un resultado más interesante, debido a que hasta en la misma creepypasta se menciona que Nathan lo hizo en varias ocasiones, y hasta en uno de ellos en un intento desesperado. Sus mejores hazañas las hizo con su arma predilecta, el tubo de metal, con el que fácilmente puede tumbar personas de un solo golpe, a su vez poder matarlos rápidamente de un golpe contundente en la cabeza. Su mejor hazaña sin embargo es la primera que realiza con su tubo de metal, pues este de un fuerte golpe contra el cráneo de un sujeto fue capaz de fracturarlo, pues se menciona que hubo un crujido estremecedor, y que más va a ser ese crujido, además de que se menciona como un sonido estremecedor sonó cuando el tubo de metal de Nathan hizo crujir el débil cráneo del hombre, algo que fue mencionado en la creepy. Para poder detallar la veracidad de dicha hazaña, tenemos como referencia que un cráneo es capaz de fracturarse con una energía de 1033 joules, hasta incluso la potencia de un bate conjunta a la fractura puede llegar a dar un resultado de unos sorprendentes 1995 joules, dejando al hermano vengativo con una potencia de nivel humano máximo, y de hecho, está casi en lo más alto de ese nivel. En fuerza física no decepciona para nada, siendo que Nathan es descrito como alguien alto y físicamente fuerte, lo que al menos debería de poseer una fuerza de un humano promedio alto. Fue capaz de forcejear con dos hombres adultos a la vez, pudiendo lidiar con dos tipos con una fuerza de al menos 68 a 128 kilos al ser dos hombres adultos, en promedio serían unos 98 kilos como máximo. Hay que recalcar que aún estando lastimado podía tumbar y someter a un pendejo sin problemas de igual forma.
Y bueno, estando en su peor condición física, lastimado, y con varios días sin comer, pudo con las bisagras de una puerta de metal que dicho sea de paso se menciona que estaba nueva, y mucho ojo, Nathan no tumbó la puerta, más bien él con el tubo aflojo y arrancó las bisagras, que de referencia, una bisagra es capaz de soportar como mínimo de 10 kilos a un máximo de 200, aunque cabe destacar que esos 200 son para puertas más grandes que una normal, y corríjanme si me equivoco, pero no se menciona que esa puerta sea de las más grandes posibles, más bien diría que superaría el promedio de dicha puerta, pues se daba a entender que era más grande que Nathan, y ya mencionamos que dicho personaje mide 1.83 metros. Tanta manera escrita solo para decir que debido a su facilidad para enfrentar y contener a dos hombres en una pelea, someter a otro estando debilitado, y arrancar las bisagras de una puerta con un tubo, al menos debería posicionar al buen de Nathan en un nivel atlético, aun si decimos que solo posee los 254 kilos. Algo que mencionar sobre esto, es que en otras fuentes se nos menciona que una bisagra de una puerta de metal posee una resistencia máxima de 275 kilos, y aunque claro que es especulativo hasta el carajo como era la puerta, el diseño, el tamaño, las bisagras, pero para mí, si a alguien como a Nathan le costó arrancar las bisagras, aún poseyendo un tubo en mano, debió de ser al menos algo que supere el promedio de dicha capacidad, por lo que nivel atlético en levantamiento para mí es algo correcto. La velocidad del señor Nobody es notablemente superior a la de una persona promedio. Desde joven ha demostrado reflejos y rapidez suficientes para que individuos comunes sean incapaces de esquivarlo. Además, se menciona que ha participado en numerosas peleas debido a su temperamento, lo que también le ha permitido adquirir una considerable experiencia en combate. Entre sus mejores demostraciones de velocidad se encuentran las siguientes. Logró esquivar a un sujeto que intentó derribarlo por sorpresa. Fue capaz de enfrentarse simultáneamente a dos hombres mientras protegía a su hermana. Sorprendió y dejó fuera de combate a un individuo que había entrado para comprobar si seguía con vida. Esquivó los ataques de un hombre armado con una barra de metal mientras combatía contra él. Atacó a un asesino con tal rapidez que incluso el compañero de este quedó sorprendido por la velocidad de su movimiento. Posteriormente golpeó a otro adversario directamente en el pecho antes de que pudiera reaccionar. Una de sus hazañas más destacadas ocurre cuando un delincuente intenta desenfundar su arma para dispararle a Nathan. Sin embargo, Nathan se mueve con tal rapidez que consigue alcanzarlo y atacarlo antes de que el sujeto logre sacar la pistola. Asimismo, fue capaz de enfrentarse en un intenso combate contra un hombre armado con un cuchillo, enfrentamiento del que salió victorioso. Tomando en cuenta todas estas hazañas, junto con su amplia experiencia en peleas, su capacidad para enfrentarse y contener a varios oponentes al mismo tiempo, así como sorprender y atacar a sus rivales antes de que puedan reaccionar, la velocidad de Nathan puede clasificarse, como mínimo, dentro del rango de un humano atlético, situándose en un nivel medio dentro de dicha categoría. La resistencia de Nathan es, sin lugar a dudas, su apartado más destacable. A lo largo de la creepy demuestra una capacidad excepcional para soportar daño físico. Fue golpeado repetidamente por los mismos secuestradores en numerosas ocasiones, acumulando una cantidad de castigo que sobrepasa con creces lo que una persona promedio puede soportar sin caer. Uno de sus mejores ejemplos de resistencia ocurre cuando intenta derribar una puerta utilizando prácticamente todo su cuerpo como ariete. Durante el proceso se destroza los nudillos y continúa golpeando a pesar del intenso dolor, ignorando las lesiones con tal de seguir avanzando. Más adelante, también logra soportar un fuerte impacto en la cabeza provocado por una barra metálica. Un golpe de este tipo puede compararse, en términos generales, al impacto de un bate metálico, ya que ambos son objetos sólidos capaces de transmitir una gran cantidad de energía. Una estimación razonable sitúa este impacto alrededor de 1441 joules hasta unos 2147 joules, una cifra que encaja dentro del rango de humano máximo. Sin embargo, su mayor demostración de resistencia es la capacidad de soportar las consecuencias de sus propias embestidas, mientras se encuentra en un estado de rabia y desesperación. En ese momento continúa lanzándose contra la puerta sin importarle el dolor ni el daño que recibe. Para cuantificar esta hazaña podemos utilizar su velocidad y su masa corporal. Como se mencionó anteriormente, Nathan alcanza una velocidad mínima de 7.7 metros por segundo, correspondiente a un nivel atlético, siendo lo mínimo que se le podría adjudicar.
Respecto a su peso, al tratarse de un joven bastante alto y de una complexión fuerte, al menos debería de tener un físico mediano, una estimación conservadora sería de 73 kilogramos. Aplicando estos valores a la calculadora de energía cinética, obtenemos un resultado superior a 2100 joules. Esto indica que Nathan fue capaz de soportar el impacto de una colisión generada por su propio cuerpo con una energía superior a los 2000, reforzando la idea de que su resistencia se encuentra dentro del rango de humano máximo alto. En cuanto a la durabilidad, Nathan destaca enormemente en este apartado. No solo demostró que hace falta una cantidad absurda de castigo para derribarlo, sino que también posee una extraordinaria tolerancia al dolor. Fue golpeado en la cabeza con una barra de metal, recibió múltiples palizas e incluso llegó a lesionarse a sí mismo al golpear repetidamente una puerta de metal con sus propias manos. A pesar del intenso dolor y de tener los nudillos completamente destrozados, jamás dejó de intentarlo. Si bien Nathan puede llegar a caer inconsciente debido al dolor o al agotamiento, eso no disminuye su resistencia. Cada vez que recuperaba el conocimiento, aún estando gravemente herido, volvía a intentar derribar la puerta sin rendirse. Además, demostró una notable resistencia a las heridas perforantes. Durante su cautiverio fue apuñalado por uno de los secuestradores dentro de la camioneta. Aunque la herida lo dejó inconsciente en un principio, tiempo después logró levantarse y, aún con la puñalada encima, siguió embistiendo la puerta, golpeándola sin descanso y, posteriormente, enfrentó y mató a varios de sus secuestradores. Todo esto deja claro que una herida de esa magnitud apenas logró detenerlo. Respecto al tiempo, estuve revisando la creepypasta en varias ocasiones, ya que tenía algunas dudas sobre la línea temporal. Por los comentarios del propio Nathan parecía que habían transcurrido varios días de encierro, y más adelante otro personaje confirma esa idea. Con base en ello, se puede estimar que Nathan permaneció cautivo durante, al menos, una semana. Sí, así como suena, pasó aproximadamente una semana soportando golpes constantes, hambre, sed y el desgaste físico y mental de intentar escapar sin descanso. No obstante, no le otorgaría una resistencia continua de una semana completa, ya que se deja claro que, debido a la acumulación de daños, quedó inconsciente durante varias horas en distintos momentos. Por ello, considero más apropiado clasificar su resistencia sostenida en el rango de horas, aunque el período total de cautiverio haya sido de aproximadamente una semana. Nathan posee una inteligencia decente, comparable a la de una persona promedio. Cuenta con una buena experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, además de ser muy sigiloso y hábil para acechar a sus víctimas sin ser detectado. Sin embargo, fuera de estos aspectos, no destaca por una inteligencia extraordinaria ni por ser un estratega o un genio. Su capacidad intelectual se mantiene dentro de lo normal. El principal armamento de Nathan son sus propios puños, ya que posee una experiencia destacable en el combate cuerpo a cuerpo. Además, utiliza un tubo de metal como arma improvisada. Aunque no se ha mostrado que tenga entrenamiento previo con este objeto, demostró ser capaz de emplearlo de manera efectiva durante un enfrentamiento. Las habilidades, Nathan posee unos sentidos ligeramente superiores a los de una persona promedio, especialmente el oído. Desde niño era capaz de percibir sonidos débiles provenientes de otras habitaciones, además de escuchar pasos con facilidad y mantenerse alerta ante cualquier ruido a su alrededor. Esto le permitía detectar la presencia de otras personas y atacar sin ser descubierto. Por otro lado, Nathan escucha constantemente la voz del espíritu de su hermana, quien lo impulsa a continuar con su venganza. Sin embargo, esto también podría ser una manifestación de su inestabilidad mental y del trauma que sufrió, más que un fenómeno sobrenatural. Las debilidades, tras ser secuestrado y perder a su hermana, Nathan desarrolló una grave inestabilidad mental. Su obsesión por la venganza lo volvió una persona iracunda e impulsiva, lo que provoca que, en ocasiones, actúe sin analizar adecuadamente la situación. Esta falta de control emocional puede convertirse en una desventaja durante un combate. Después de una larga noche de asesinatos y un cansancio extremo, Nathan salió tambaleándose de un edificio abandonado, donde había permanecido secuestrado junto a su hermana.
caminaba solo por una carretera desierta, con la mirada perdida y la mente consumida por un único pensamiento. Ella ya no estaba en este mundo. El dolor de haberla perdido seguía clavado en su pecho. A varios kilómetros de allí, un grupo de adolescentes celebraba con alegría su noche de graduación. Reían, bailaban y disfrutaban de la música, sin imaginar que la muerte ya caminaba entre ellos. Oculto bajo un pasamontañas negro y empuñando un hacha, Alex Hammond avanzaba silenciosamente hacia el colegio. Solo tenía un objetivo: vengar la muerte de su hermana, Robin. Mientras tanto, Nathan continuaba caminando. En su cabeza resonaban unas voces. Vamos, Nathan, aún queda más gente que debe morir. Él apretó los dientes e intentó ignorarlas. Necesitaba descansar y limpiar las heridas que cubrían su cuerpo. Aunque ya estaba recuperado y no sentía dolor, seguía cubierto de sangre. Al llegar a un colegio, entró sin llamar la atención y se dirigió al baño para lavarse. En ese mismo instante, Alex perseguía a una de sus víctimas por los pasillos. La acorraló hasta que logró alcanzarla. Un instante después, un desgarrador grito de terror rompió el ambiente. Nathan levantó lentamente la cabeza al escuchar aquel grito. Sin decir una palabra, se colocó sus guantes y tomó con firmeza el tubo de metal que llevaba consigo, preparándose para cualquier cosa. Alex observó la sangre que cubría el filo de su hacha y comenzó a limpiarla con tranquilidad. A lo lejos seguía escuchándose la música del baile, como si nada ocurriera. En su mente solo existía un nombre: Robin. Ellos la mataron, repetía una y otra vez. La rabia volvió a consumirlo. Se ajustó el pasamontañas y salió en busca de su siguiente víctima. Para entonces ya había asesinado a 2 estudiantes. No pensaba detenerse. Los gritos comenzaron a extenderse por todo el edificio. Decenas de estudiantes huían desesperados buscando una salida. Nathan, confundido por el caos, avanzó lentamente por los pasillos intentando comprender qué estaba ocurriendo. Lejos del tumulto, una joven pareja aprovechaba la privacidad de un salón vacío. La chica se separó por un momento para cerrar la puerta. Al girarse, encontró a su novio decapitado sobre el suelo. El horror paralizó su cuerpo. Entonces lanzó un grito tan desgarrador que atravesó todo el edificio. Nathan lo escuchó. De inmediato, un violento recuerdo invadió su mente. Su hermana recordó el día en que ambos fueron secuestrados. Recordó sus desesperados gritos pidiendo ayuda. Recordó su propia impotencia por no haber podido salvarla. La culpa se transformó en furia. Corrió hacia el origen de los gritos y, de un poderoso golpe con el hombro, abrió la puerta de madera. Frente a él apareció una escena aterradora. El cuerpo de un joven yacía sin vida sobre el suelo. En medio de la habitación permanecía un hombre vestido completamente de negro, con un pasamontañas y un hacha ensangrentada entre las manos. Frente a él, completamente aterrorizada, una estudiante con su vestido de graduación temblaba sin poder moverse. Al ver entrar a Nathan, rompió a llorar, y comenzó a suplicarle que la ayudara, no quería morir. Alex desvió lentamente la mirada hacia el recién llegado. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Alex parecía sorprendido al encontrarse con un hombre alto, cubierto de sangre y sosteniendo un pesado tubo metálico. Nathan, por su parte, no apartaba la vista del hombre con pasamontañas y hacha en mano. La chica seguía suplicando entre lágrimas. Nathan volvió a escuchar en su memoria la voz de su hermana pidiendo ayuda. No podía permitir que la historia se repitiera. Alex ignoró su presencia y dio un paso hacia la joven con la intención de terminar el trabajo. Pero Nathan reaccionó primero. Se lanzó contra él y, de un fuerte empujón, logró hacerlo retroceder varios pasos. Nathan le grita a la chica que corriera, que tratara de huir. La joven intentó escapar, sin embargo, Alex reaccionó con una velocidad increíble, derribó a Nathan de un golpe y lanzó un rápido hachazo que alcanzó a cortar el brazo de la estudiante. El grito de dolor de la chica resonó por toda la habitación, los ojos de Nathan cambiaron por completo, la ira terminó de apoderarse de él, se levantó lentamente mientras sujetaba con fuerza el tubo de metal. Frente a él, Alex afianzó el agarre sobre su hacha.
Durante unos segundos, ambos permanecieron inmóviles, observándose fijamente. Dos hombres rotos por la pérdida de sus hermanas. Dos asesinos. Dos monstruos que no piensan escapar el uno de... El silencio duró apenas un segundo. Alex fue el primero en moverse, con un impulso explosivo, cerró la distancia y lanzó un fuerte golpe con el mango del hacha directo al pecho de Nathan. Nathan alcanzó a levantar el tubo de metal y bloqueó el ataque. Pero, antes de que pudiera reaccionar, Alex le soltó una fuerte patada al abdomen que lo hizo retroceder. Nathan recuperó el equilibrio enseguida. Esquivó el siguiente golpe de Alex y, aprovechando la oportunidad, golpeó con todas sus fuerzas el hacha con el tubo de metal. El impacto fue tan fuerte que el hacha salió volando, pero Nathan no esperaba que su propio tubo también saliera despedido por el choque. Los dos quedaron desarmados. Alex reaccionó primero y le conectó un buen puñetazo en la cara a Nathan. Nathan respondió de inmediato. Los dos comenzaron a intercambiar golpes sin parar. Puñetazos, codazos y patadas iban y venían mientras ambos aguantaban el dolor, pues ninguno lograba sacar ventaja. De repente, Alex dio un paso atrás y se lanzó de nuevo. La embestida derribó a Nathan. Sin perder tiempo, se subió encima de él y comenzó a golpearlo una y otra vez en el rostro, hasta hacerle sangrar la nariz y los labios. Ya completamente furioso, Nathan logró conectar un fuerte puñetazo que dejó aturdido a Alex. Después le lanzó una patada que lo hizo retroceder. A unos metros, la chica herida seguía observando todo. Había pensado en escapar, pero la herida apenas le permitía moverse. No podía hacer otra cosa que mirar aquella pelea. Alex se levantó enseguida. Nathan también se puso de pie y ambos volvieron a correr uno contra el otro. Sus cuerpos chocaron y comenzaron un intenso forcejeo. Para sorpresa de Nathan, Alex estaba ganando. Con mucha fuerza logró empujarlo hasta estrellarlo contra una pared. Nathan respondió con varios golpes al rostro hasta conseguir soltarse. Al levantarse, vio su tubo de metal tirado a unos metros. Sin pensarlo, corrió a recogerlo. Alex hizo lo mismo con su hacha. En cuanto ambos recuperaron sus armas, Alex lanzó un feroz hachazo. Nathan lo bloqueó con el tubo y, haciendo bastante fuerza, consiguió desarmarlo otra vez. Pero en ese momento sintió un dolor insoportable en el vientre. Bajó la mirada. Un pedazo de vidrio le había cortado el abdomen. Alex había aprovechado el momento para sacar el vidrio que llevaba escondido y apuñalarlo. Sin darle tiempo a reaccionar, le dio otro golpe que terminó por tirarlo al suelo. Por un instante, todo se quedó en silencio. Nathan apenas sentía el ardor de la herida. Entonces volvió a escuchar una voz. La voz de su hermana. Levántate, todavía no es tu momento, sigue peleando. Nathan abrió los ojos. La rabia reemplazó al dolor. Cuando Alex intentó apuñalarlo otra vez, Nathan rodó hacia un lado y esquivó el ataque. De inmediato le sujetó la muñeca, lo desarmó y le soltó un fuerte puñetazo en la cara. En ese momento, varios chicos que venían del baile entraron al escuchar los ruidos. Lo que encontraron los dejó completamente sorprendidos. Una chica gravemente herida. Y dos hombres cubiertos de sangre peleando con una violencia brutal. Una de las chicas reaccionó rápido y fue a ayudar a la herida mientras los dos seguían concentrados en la pelea. Alex respiraba con dificultad. Estaba agotado. Pero no pensaba rendirse. Corrió hasta recuperar su hacha y, lleno de rabia, se lanzó contra Nathan con la intención de cortarle la cabeza. Nathan esperó el último segundo. Esquivó el hachazo, sujetó el brazo de Alex y lo lanzó contra el suelo usando su propio impulso. Alex volvió a levantarse casi de inmediato. Con las pocas fuerzas que le quedaban lanzó un último hachazo. Al mismo tiempo, Nathan descargó un golpe con toda la fuerza que le quedaba usando el tubo de metal. El impacto fue más fuerte que el del hacha, desviando por completo el ataque. Sin dejarle reaccionar, Nathan giró el cuerpo y le dio otro fuerte golpe en la cabeza. Alex cayó al suelo. Con mucho esfuerzo volvió a levantarse, sujetándose la cabeza. Sabía que ya no podía seguir peleando. Una de las chicas, al reconocerlo, corrió hasta él y logró sostenerlo antes de que cayera otra vez. Nathan caminó lentamente hacia ellos, todavía sujetándose la herida del abdomen.
Intentaba entender qué estaba pasando. Alex, ya tirado en el suelo y con la mirada perdida, apenas alcanzó a decir unas últimas palabras. Ellos la mataron. Nathan se quedó completamente en shock, o por fin entendió que el hombre al que acababa de derrotar también estaba destrozado por haber perdido a alguien que amaba. Había ganado la pelea, pero aquella victoria no le hizo sentir absolutamente nada. Solo le dejó un enorme Realmente, esta es una de las comparativas más parejas y similares que me ha tocado realizar, debido a las múltiples similitudes entre ambos personajes. Los dos perdieron a un ser querido, específicamente a sus hermanas, Crystal Maxwell y Robin Amon. Tras esa tragedia, ambos decidieron tomar justicia por su propia mano y asesinar a los responsables. Sin embargo, aquí es donde comienzan las diferencias. Antes de perder a sus hermanas, ambos eran personas completamente normales. No obstante, Nathan tomó la decisión de ir mucho más allá. Comenzó a eliminar a cualquiera que considerara un criminal o un asesino, convirtiéndose en alguien que buscaba erradicar toda clase de delincuentes. En cambio, el señor Hammond únicamente tenía como objetivo vengarse de los asesinos de su hermana. Mientras Nobody logró cumplir su propósito, a Alex aún le quedó una última espina por sacarse. Pero bueno, ya sabemos quién gana. La verdadera pregunta es, ¿por qué gana? Empezando por la potencia física, este apartado favorece a Nathan, si bien ambos son capaces de someter a varias personas, y poseen hazañas que los mantienen relativamente cerca, es en sus mejores feats donde se nota la diferencia. Alex, con su hazaña de decapitar a un sujeto, ni siquiera alcanza los 1000 joules, en cambio, Nathan, con su hazaña de romper un cráneo, ya supera esa cifra, y si además consideramos el factor del armamento utilizado, el resultado ronda los 2000 joules, superando con una ventaja considerable al señor Hammond, y eso que podría ser mayor al tomar sus embestidas. Donde Alex sí toma la delantera es en la fuerza de levantamiento. Comparando las mejores hazañas de ambos, por más que Nathan haya contenido a 2 hombres, arrancado una tubería o incluso desprendido unas bisagras, utilizando un tubo tras varios intentos y un enorme esfuerzo, nada de eso se compara con el mejor feat de Hammond. Este no solo ha dominado físicamente a hombres de complexión similar, sino que además lanzó a un sujeto al otro lado de una mesa, una hazaña que, según los cálculos, equivale aproximadamente a 351 kilogramos de fuerza, superando con una diferencia notable a Nathan. La resistencia, lamento decirles, que la ventaja vuelve a inclinarse hacia Nathan. Seamos sinceros, lo mejor que tiene Alex es haber soportado golpes de personas tan fuertes como él, o incluso ligeramente superiores, además de que su resistencia debería estar al nivel de su propia fuerza. Sin embargo, eso no es suficiente frente a Nathan. Este no solo resistió las golpizas de hombres físicamente superiores, como los que lo secuestraron, sino que pasó varios días lastimándose deliberadamente hasta llevar su cuerpo al límite. Además, soportó repetidos impactos en la cabeza con objetos contundentes, como una barra de metal, e incluso fue él mismo quien embistió una puerta varias veces. Todas estas hazañas arrojan valores de resistencia superiores a cualquier cosa que Alex haya demostrado, siendo superior de nuevo al señor Hammond. En cuanto a la velocidad, no considero que uno esté realmente muy por encima del otro, ya que ambos poseen hazañas muy similares. Digo similares porque, aunque comparten varios logros, también existen diferencias. Los dos han enfrentado a varias personas al mismo tiempo, han atacado a sus oponentes antes de que estos pudieran reaccionar y ambos tuvieron un enfrentamiento importante al final de sus respectivas historias. Sin embargo, la diferencia radica en la calidad de esas hazañas. Mientras que el mejor logro de Alex es perseguir a adolescentes asustados y derrotar a 2 adolescentes en combate, lo cual no es una mala hazaña, considero que Nathan presenta mejores demostraciones. Fue capaz de contener a 2 hombres adultos que intentaban secuestrarlo a él y a su hermana, además de seguir luchando incluso estando debilitado y atacar a varios hombres sin darles tiempo para reaccionar. Como dije, no es que exista una diferencia enorme entre ambos en velocidad. Simplemente considero que las hazañas de Nathan son ligeramente superiores, lo que me hace darle la ventaja en este apartado. En cuanto a la durabilidad, ambos están igualados únicamente en el tiempo que pueden mantenerse activos. Sin embargo, en resistencia al daño, aguante, no veo forma de que Nathan salga perdiendo. Alex apenas logró sobrevivir a un hachazo en la cabeza, una herida que terminó provocándole la muerte poco tiempo después.
En cambio, Nathan fue capaz de soportar golpizas de varios sujetos, recibir puñetazos, impactos con barras de metal e incluso múltiples apuñaladas. Sí, es cierto que una de esas apuñaladas lo dejó inconsciente, pero aún así logró levantarse y continuar peleando, ignorando el dolor y resistiendo todavía más castigo. Las únicas ocasiones en las que Nathan cayó fueron cuando el daño recibido era demasiado grave o cuando el daño acumulado finalmente superó sus límites. Por ello, considero que Nathan tiene una clara ventaja en el apartado de aguante. En cuanto a la resistencia en el tiempo, ambos están bastante parejos, ya que pueden mantenerse durante largos periodos realizando sus actividades, ya sea cazando víctimas o incluso infligiéndose daño a sí mismos. En cuanto a la inteligencia y la experiencia en combate, diría que están bastante parejos, aunque, la verdad, y sé que me van a funar por decirlo, considero que Nathan tiene más experiencia peleando, quién sabe, tal vez Alex también haya participado en muchas peleas fuera de las que vimos, pero mientras no se nos diga o demuestre que estuvo involucrado en múltiples enfrentamientos además de los ya mostrados, seguiré pensando que alguien descrito como una persona violenta, que se metía constantemente en peleas, tiene más experiencia que alguien a quien solo se le han visto unas cuantas. Eso sí, no todo favorece a Nathan. En inteligencia sí veo a Alex por encima, una cosa es el IT de combate y otra muy distinta es la inteligencia intelectual. Nathan puede ser muy sigiloso, pero no destaca precisamente por pensar las cosas con calma, suele dejarse llevar por sus impulsos. En cambio, Alex demostró ser alguien que sabe manipular a sus víctimas, intimidarlas y jugar con su miedo, también sabe perfectamente cómo acechar y cazar a sus objetivos. De hecho, solo falló con su última víctima por una circunstancia muy específica, más que un descuido, diría que fue porque no quiso hacerle daño a su otra hermana. Qué trágica es la historia de ambos personajes, sin embargo, para los fans de Alex, lamento decir que el resultado, desde mi punto de vista, ya estaba bastante claro. Nathan lo supera en la mayoría de los apartados, es superior en potencia física y resistencia, en velocidad los veo relativamente parejos, aunque le doy una ligera ventaja a Nathan, también considero que gana en experiencia de combate, tanto por la mayor cantidad de peleas que ha tenido como por haber demostrado que podía seguir luchando incluso estando gravemente debilitado. Además, hay una diferencia que considero bastante importante, Alex derrotó principalmente a adolescentes, mientras que Nathan llegó a enfrentarse y sobrevivir a combates contra adultos, lo que habla mejor de su experiencia y capacidad física. En durabilidad, la diferencia me parece incluso más evidente. Comparar el aguante de ambos casi parece injusto. Alex murió tras recibir un hachazo en la cabeza por parte de su hermana, quien tampoco ha demostrado una fuerza especialmente destacable. En cambio, Nathan se rompió los nudillos golpeando una puerta, soportó múltiples palizas, una puñalada en la espalda, varios golpes con una barra de metal en la cabeza y, aún con su cuerpo completamente debilitado, siguió resistiendo más castigo. La única vez que finalmente cayó fue porque la gravedad de sus heridas era demasiado grande, simplemente porque su cuerpo ya no podía seguir soportándolo. Incluso en el apartado de resistencia con el paso del tiempo veo mejor parado a Nathan. Mientras Alex llevó a cabo su masacre durante una sola noche, Nathan sobrevivió una semana soportando hambre, sed y falta de sueño, algo que, considerando todo lo que sufrió, resulta hasta impresionante. El único apartado en el que le doy la victoria a Alex es en fuerza de carga o levantamiento. Sin embargo, siendo sinceros, ese atributo difícilmente marcaría la diferencia en un combate, a menos que Nathan se dejara sujetar o inmovilizar. Alex no podría aprovechar esa ventaja, ya que Nathan es lo suficientemente rápido como para contraatacar antes de quedar completamente sometido. Lo siento mucho, fans de Alex, sigue siendo un personaje increíble y muy interesante, pero, en este versus, considero que Nathan de Nobody fue claramente superior y terminó llevándose la victoria. Este versus iba a ser el tercero en salir, pero terminó siendo el primero en terminarse.
XD, dejando eso de lado, quiero disculparme por la calidad un poco menos pulida, hace bastante rato que no agarraba el editor, así que estoy algo oxidado, pero prometo ir mejorando poco a poco en los próximos vídeos, y hablando de recomendaciones, hoy quiero recomendar algunos vídeos de mis amigos. Primero tenemos al Panasunak, con su versus de Nina the Killer vs Clockwork, es un versus bastante bueno, aunque debo admitir algo, no entendí la mayoría de las cosas que el causa explicó XD, pero eso no le quita mérito al video. De hecho, considero que es uno de los mejores vídeos, y uno de los mejores usos que le han dado a Nina. También está Walten, con su versus de Clockwork vs Tixi Toby, es un versus bastante entretenido y muy bueno, especialmente por la explicación final. Y esa música me devolvió a mi juventud. ¡Putre espermatozoide! Tu corbata es muy bonita, ¿está hecha de seda, de pana o de lana? ¡Me suda la polla! Yo te voy a regalar otra mejor llamada corbata colombiana. Yo soy, bueno, no hace falta presentarme ya. Del terror el más letal, del horror el más brutal. Hey Jeff, no eres fuerte, vigila por dónde andas. Yo tengo estilo de Stinson, tú no te cambias de chándal. Van Damme fue menos viral que yo, protagonicé gameplays en todo YouTube. Mientras tú te libraste de ir a prisión por cargarle el muerto a tu hermano Liu. Nunca mejor dicho, tú ni me toques, soy profesional cuando juego al póker. Lo cual es irónico, incluso cómico, porque tú eres la versión gay del Joker. Un estoque directo a tu cara, recién maquillada con crema del chip. No te queda nada y esta parrafada te da una patada vulgar asesina. Saludos a tus padres, no los matas, pues entonces a tu hermano también lo matas. No te queda ni un amigo, a todos matas. Tus cenas de Nochebuena deben ser un desastre. XD, algún día debería utilizarla. Otro video que realmente me dejó sorprendido fue el de mi amigo Mr. Terminator, con Aaron Allan vs Rambo. La verdad, me gustó bastante el versus y disfruté mucho la forma en la que fue explicado. Y, por último, tenemos a Mr. Noseibonk, con su video sobre el poder sobre el abuelo XD, un video que también les recomiendo bastante. En general, todos estos creadores hacen muy buenos vídeos y, sobre todo, dan explicaciones bastante interesantes, así que si tienen tiempo, pásense por sus canales y denles una oportunidad. Y bueno, mis moteros, eso sería todo por esta ocasión. Cuídense mucho, pásenla bien y nos vemos en el próximo video. Se despide el soldado Johnny, hasta la próxima, mis moteros.